Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Ríos. Ante todo, quiero pedirles una gran disculpa porque el martes pasado, pues por cuestiones electrónicas, en este caso Facebook, pues no se pudo accesar y realmente pues no se pudo transmitir el programa como se debía, aunque nosotros pues seguimos transmitiendo. El día de hoy, pues, para no dejar la plática al aire y obviamente agradeciéndole nuevamente a la licenciada Damayanti Acosta Galván nuevamente su presencia para hablar del programa que teníamos proyectado el martes pasado, que pues por cuestiones técnicas y que son inherentes a nosotros, pues no se pudo concretar. El día de hoy, como lo mencioné en las redes, vamos a tener las organizaciones no gubernamentales y su relación con la salud. Para este caso vuelvo a repetir y le doy nuevamente las gracias a la licenciada Damayanti Acosta Galván. Ella es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en Administración Pública por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, titular de vinculación de las ONG del 2006 al 2014. Formó parte del dictamen educativo con enfoque social de la Cuarta Transformación. Licenciada, nuevamente, buenas noches y de veras mil gracias nuevamente por acompañarnos. Claro que sí, buenas noches. ¿Qué tal si le parece si empezamos de nuevo? Sí, claro. Ok, muy bien. ¿Qué son las ONG, licenciada? Las ONG son, bueno, las ONG es un término que ya no se usa en la actualidad. Perfecto. Mucho. Sí, son organizaciones no gubernamentales. Bien. Sí. Se dejó como de lado porque nada más se les dio uso para las organizaciones que se creaban para dar un servicio a alguien. Bien. ¿Sí? Y se dejó el término a un lado porque se creó lo que es OSC. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las OSC actualmente? Las OSC son los organismos de la sociedad civil. Oh, perfecto. ¿Sí? Organismos de la sociedad civil. Entonces ya no son organismos no gubernamentales, son organismos de la sociedad civil. Así y ahora es. vamos a referir a ellos a partir de ahora como las OSC, sí. Organismos de la sociedad civil, para que mi teleauditorio pues sepa de lo que estamos hablando. Así es. Ok, ¿cuáles son los motivos por los cuales se constituyen estas asociaciones? Pues la formalidad de ser ya protocolizarse formalmente, tener su acta constitutiva para acceder a recursos o a convocatorias, o ser la formalidad de ser un grupo social a ser una organización civil ya formal con todos los requerimientos y todo lo que necesita. Bueno, cambió el nombre, pero la estructura cambió o sigue siendo la misma. No, nada más el nombre. Sí, y el objeto social básicamente es lo que cambia. Perfecto. Sí, pero el nombre es lo que cambia. Es lo que cambia. Muy bien. Quiero que me diga, licenciada, diferencias entre el sector público y un sector privado. Referente a las OSC. A las OSC, okay. Sí. En las OSC no les decimos sector privado, les decimos tercer sector, porque no es ni público ni privado. Ellas vienen a representar lo que es una ayuda social o de asistencia social sin ser entes gubernamentales, pero tampoco organismos privados, porque están enfocados a la ayuda. Muy bien. Entonces no, por eso se le llama el tercer sector, porque no es ni público ni privado. Pero ¿qué es lo que es la diferencia entre el el tercer sector y el bien. Público? Podemos encontrar tal vez el mecanismo de actuación, ¿sí? Las de asistencia social son muy legítimas. Bien. Se organizan por un fin común y generalmente la ayuda, ¿sí? ¿Qué hacen? Se protocolizan, tienen que ser muy profesionales para poder subsistir. Las convocatorias son muy rigurosas. Si no cumplen la expectativa o con las reglas de operación de una convocatoria, tienen que reembolsar el dinero. Bien. Si tienen que tener indicadores de impacto, cómo se está beneficiando, si no, la iniciativa privada les quite el recurso. Cosa interesante que debería ser así en el sector público. Claro, definitivamente. O sea, a ver si lo comparamos con otras situaciones, ¿no? O sea,
Se me antoja así pensar, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones de puentes o carreteras, por ejemplo, en otros países se verifica, se certifica que se estén haciendo las cosas bien, y si no las hacen bien o no las hacen a un término que ellos predicen, se les cobra una multa y se les sanciona. Sí, ¿Debería de ser así en todas las asociaciones, en todos los institutos? sí, yo creo que sí. ¿Valdría la Y pena? valdría la pena y valdría la pena incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en los comités de las diferentes instituciones públicas para que ellas puedan determinar qué sí está bien y qué no está bien, como esos casos, ¿no? Refiriéndonos al sector salud, pues a lo mejor una licitación de medicamentos. Como la que ahora, muy bien, Sí, que ha creado mucha controversia. Hablando de eso, ¿qué piensa al respecto? de la licitación Así de es. medicamentos. Creo que tenemos que mejorar los modelos administrativos en la Bien. función pública. Es correcto. No todo está escrito ni dicho y no nos podríamos seguir por el mismo camino. Tendríamos que mejorar. Y las pruebas, estamos a prueba y error y lo que funciona y no funciona, pero para crear los métodos o los modelos con los que tenemos que trabajar, creo yo, tenemos que invitar a los expertos o a los intelectuales o a los funcionarios públicos que llevaron una carrera institucional, Claro. a las organizaciones civiles, para crear estos modelos administrativos que nos arrojen todo esto, estas cifras óptimas que queremos ver como población. Ahora, tú dime, o qué piensas, yo lo pienso así a lo mejor, ¿no? Es mi opinión. Que a veces no se le da seguimiento a las cosas, o sea, como que Sí. entra una gubernatura o entra una presidencia, entra una nueva administración y traen un programa y para empezar les cambian el nombre, ¿no? O sea, Sí, claro. y ya posteriormente cambian todo y a veces no se ponen a ver. Yo digo, pues había situaciones en que sí eran buenas, estaban funcionando, hay otras que definitivamente no, pero no se les da seguimiento a las cosas, ¿no? Por ejemplo, solidaridad, y que cambió a Inscoplamar y bueno, se venía de adelante hacia atrás, ¿no? O sea, entonces, bajo esa circunstancia, las OSC sí podrían intervenir y ayudarnos en ese aspecto. Sí, claro, porque una de las razones de ser de ellas es el seguimiento y la evaluación, porque si ellas no están evaluadas o no tienen indicadores de impacto en el trabajo que hacen, no pueden acceder a otra convocatoria. Entonces sí creo que es muy importante lo que dices, no puede venir otra administración y es un punto de aparte, no. Claro. Hay que evaluar que sí funcionó, porque hay muchas personas institucionales dentro de la función pública que no necesariamente pertenecen a partidos políticos y saben, ¿no? Entonces hay que organizarnos para saber qué sí funciona, qué no funciona, qué debe cambiar y qué no, y las OSC son muy importantes en ello. Fíjate que hay grupos de sociedades que coincidimos en ese punto. Por ejemplo, hace algunas semanas invité, y ya habían sido invitados, al doctor Domínguez y al el ingeniero, ay, se me olvidó su nombre, perdón. En este caso, estamos en un programa sobre certificación del expediente electrónico. Entonces, tú dijiste algo parecido. Entonces, sí es necesario que nos certifiquemos en las cosas que estamos haciendo para ver si realmente están funcionando. Sí, claro. Por ejemplo, el tercer sector es una de las cosas. Siempre tienen que estar renovándose, capacitándose, certificando y mostrando actualizaciones de todo en todas las convocatorias. Entonces, sí es necesario que nosotros como organismos públicos, los organismos públicos lo hagan igual. Y de hecho sí hay convocatorias que lo marcan. Pero en eso del día al día, bueno, no pasa nada, se va dejando esa continuidad por lo inmediato, ¿no? Claro. Resuelve lo inmediato y ya no hagas esto, pero esto es indispensable para respetar las instituciones. Muy bien. Perdón, ingeniero Cepeda, una disculpa, el ingeniero Cepeda y el doctor Domínguez, que forman parte de esta asociación. También es importante valorar, y quiero que me platiques un poquito de estos. Actualmente, la importancia de las OSC, de las cuales tú formas parte, ¿cuál es la importancia en el sector salud, específicamente? Ok. En el sector salud hay muchas OSC,
puedo decir las enfocadas al cáncer, a la Bien. prevención del SIDA, Bien. al lupus, a una discapacidad, Ok. ya sea visual o motora. Bien. Las mismas, si no es salud, pero sí podemos verlo como los centros de rehabilitación porque ya se torna un problema de salud pública. Bien. Los embarazos en la adolescencia, que ahí tiene que ver un poco de educación social, salud, porque pues es un problema de salud desde que a todos nos compete y los hospitales, las medicinas, todo está colapsado, ¿no? Por la falta de prevención en todos estos temas. Entonces sí lo debemos de ver como un problema de salud O y sea, pública. la siguiente pregunta va encaminada a eso, pero me refiero a lo siguiente. O sea, mencionaste algo muy importante, mencionaste algunos grupos y la pregunta va referente a eso. ¿Hacia quién van enfocadas las acciones de la OCC? ¿Hacia qué grupos? Bueno, van los de a grupos vulnerables de personas discapacitadas o personas que tengan alguna afección como de índole crónica o de discapacidad Bien. que tenga que pues merme su actividad cotidiana. Bien. Por ejemplo, mencionaste el lupus eritematoso, algunas otras enfermedades. Por decirlo, actualmente los minusválidos o los que, por ejemplo, usan silla de ruedas, en las banquetas pues hay una rampa para que puedan ellos andar bien. Ahora, regresándonos al punto del lupus eritematoso, entonces estaría bien que a ese tipo de personas, porque su principal enemigo es el sol, en los lugares donde ellos accesan les pusieran, no sé, para tipo malla sombra o algo. O sea, estarían enfocadas las OSC en realizar estos simples cambios que les mejorarían mucho la vida. Sí, claro. De hecho, la razón de ser de ellos es no nada más es la atención inmediata de medicamento, canalizarlos o estar protegiendo, ¿no? Sino es acciones a largo plazo como es esa, ¿no? Mejorar la infraestructura para ellos, por ejemplo, escolar, donde ellos puedan tener una mejor calidad de vida o puedan a lo mejor, esta es de infraestructura, otra me suena a la reincorporación escolar en cuanto muchos niños dejan de estudiar cuando tienen crisis fuertes, entonces Bien. ya no es igual el manejo de una calificación o una asistencia o una actividad deportiva en el sol, entonces sí hay que como visualizar todos estos puntos en cada una de las enfermedades. Muy bien, entonces, licenciada, para que nos quede un poquito más claro para nuestro teleauditorio, quiero entender que entonces las OSC lo forman un grupo multidisciplinario. ¿Me podrías mencionar algunos de esos grupos multidisciplinarios de quiénes las integran? Pues de salud te puedo hablar de Fátima, te puedo hablar de lupus, así se llama lupus, Sí. te puedo llamar AMAN, que es de Ok, cáncer, te perfecto. puedo hablar de distrofia muscular, esclerosis múltiple, te puedo hablar de muchos centros de rehabilitación que hay. Ahorita CETRA es uno de ellos que está operando muy bien, exitosamente. Excelente, o sea, ustedes están interconectados, por así decirlo, tienen información o se intercambian información para poder accesar a ese grupo vulnerable y poderlos ayudar. Quiero entenderlo así. Sí, sabes que ellos están en constante con la gente, es su principal manera de estarse empapando o investigando, ¿no? Porque están con el usuario todo el día, viendo cuáles son las necesidades, cómo funciona, qué no funciona, qué debe estar bien, cuáles son los procesos de mejoramiento. Entonces, claro que ellos son indispensables en el avance de un sistema público exitoso o de excelencia. Muy bien, licenciada. Algo que quiero mencionar, menciónanos algo sobre la violencia. Sobre la violencia, el incremento de la violencia. El incremento de la violencia. Pues sí, desgraciadamente vamos en incremento en vez de bajar, ¿no? Creo que estamos desarticulados. Sociedad civil, maestros, Bien, gobierno, bien, empresariado, ok. y debemos de empezar a organizarnos otra vez. ¿Qué crees que haga falta?
la organización, que todos están trabajando cada quien por su rumbo sin sumar esfuerzos, porque aquí no se trata de intereses personales ni de partidarios, es de una estructura y un tejido social que es inmediato corregir y empezar a trabajar. En este caso, por ejemplo, las mujeres violentadas o maltratadas, ¿qué acciones toman ustedes? Pues hay refugios para ellos de las mujeres que se crean como organizaciones de la sociedad civil, pero son refugios pues que no son abiertos al público y Bien, tienen confidencialidad, ¿no? Con el Chimujer no pueden decir, pero para eso se crearon los refugios. bien. Y pero ustedes ya no intervienen en la cuestión de castigar a la persona que ocasionó esto, en este caso a la pareja. Ya no, ustedes no Pues tienen. es que empieza, las asociaciones civiles tienen mucha injerencia, desde crear un refugio seguro para ellas hasta darle seguimiento legal Bien, y llevarlas a un ministerio público, un abogado que se le sentencia, hasta buscarles ayuda psicológica a las mujeres. Entonces bien, son multidisciplinarias, multifuncionales. claro. Y en este caso ustedes pues le apoyan en todo el proceso, desde que inicia hasta que inclusive termine. Así Les es. consiguen refugio. Obviamente no quiero hablar que les consiguen otra identidad, pero no sé, a lo mejor el alcance es cambiarlas de ciudad, quizá. Como está Algunas la veces, violencia, está en este caso, ¿verdad? sí, algunas veces sí lo hacen, ¿eh? Sí, Ujú. sí se puede acceder a esa situación. Muy bien. Otro de los problemas que tenemos o fenómenos, le llamo yo patológicos o en contra de la sociedad, las adicciones. ¿Cómo intervienen ustedes en las adicciones en este aspecto? Las adicciones. Los centros de rehabilitación son fundamentales porque ellos andan entre las personas con alguna adicción, hasta en los picaderos van y andan, ¿eh? O sea, la gente, generalmente muchos de los directores fueron personas adictas y Sí, se recuperaron, entonces ellos saben todo el proceso que pasan y las necesidades que tienen. Sobre todo les llaman enfermos emocionales, entonces ok, sí es como un te digo porque yo ya lo viví, te sé cómo te trato, entonces no claro. vienen a inventar el hilo negro, entonces son fundamentales en todo su proceso. ¿Crees que actualmente nuestros centros de rehabilitación sobre adicciones están en una forma adecuada o bien constituidos? Hay unos que sí, y hay otros que están en avance, sí se necesita mucha ayuda, mucha profesionalización, porque está como en todos lados, ¿no? Hay unos que ya lograron su máximo reto y hay otros que van apenas caminando. Entonces creo que nuestro esfuerzo tiene que ser a los que apenas van caminando para que logren sus condiciones óptimas y ayudarlos. Hacer muchas alianzas, sobre todo con diferentes dependencias de gobierno, Ok, para que los ayuden a llegar a esos procesos. a estos procesos. Muy bien, cuéntanos algo y me gustaría que nos, porque sé que tienes experiencia en esto, embarazo en las adolescentes. El embarazo en la adolescencia. Bueno, pues somos el primer lugar a nivel país. Juárez ocupa el primer lugar. ¿De veras? Sí, Esa información no la sabía, fíjate. sí, somos el primer lugar. En embarazo de Este, adolescentes. trágicamente, creo que las políticas públicas sí han fallado. Bien, Creo que debemos saber por dónde o qué vamos a hacer, ¿no? Con continuidad, sin creerse expertos o todólogos. Ahí están los expertos, hay asociaciones muy padres trabajando en el tema. Está Saber Amar, que ya está en muchas de las escuelas. bien, Está Life, ok, es, que son la que manejan la sexualidad afectiva bien, para que ellos empiecen a quererse, a protegerse, a prevenir, ¿no? Porque muchas de esas son culturales. Nadie les habla a los jóvenes, ¿no? bien, Entonces, todo como ellas que están todo el día y mejoran y un libro y sacan una versión mejor y ven que les está funcionando esto y lo hacen porque todo el día están con ellos, participando, capacitándose, hablando con ellos, dando conferencias con el problema a diario. Entonces sí es
Muy importante que cuando se vayan a realizar políticas o programas gubernamentales, pues les hablen, porque ellas son las que están teniendo éxito o están todos los días. En este aspecto en específico, el embarazo en adolescentes, licenciada, ¿dónde crees que inicia el problema? ¿Dónde crees tú que es el fundamental el incidir? ¿Desde qué parte? Porque yo tengo una teoría, pero me gustaría saber primero la tuya para ver que me dijeras, o te la comparto si quieres y Sí, vemos. Por ejemplo, mira, yo siento que una de las principales, y lo he mencionado en otras ocasiones, es la escuela, desde que inicia la escuela. No hay una materia sobre educación sexual, así como la debe haber en nutrición, igual en educación sexual. Inclusive, algunos maestros, no digo todos, no están preparados ni tienen los conocimientos necesarios para impartir prácticamente lo que es educación sexual. Yo cuando me ha dado oportunidad de dar clases a chicos de secundaria, preparatoria, lo primero que les digo, ¿qué deben de saber antes de saber educación sexual? Pues conocer su cuerpo, saber, no, si no la anatomía como médico, o sea, saber y claro. conocer para qué sirven cada parte del cuerpo. Ese es en primera instancia. En segunda instancia, concientizar a los padres. Ya lo mencionaste tú, es una cuestión de cultura y nos viene de cultura. Y yo lo he vivido, pero aparte de cultura, bueno, dentro de la cultura pues existe la cuestión de lo religioso y a veces eso también frena. Yo me tocó una vez un caso en una zona apartada donde iba a dar clases en una secundaria, me invitaron. Entonces lo que hice al director y a los profesores les di la clase primero, antes de darse a los alumnos, para ver qué les parecía. En este caso el director era de otra religión, dijo no, o sea, no, porque no quería que dijéramos los métodos como el preservativo, el DIU, o sea, estaba Sí, cerrado a ello. Y pues él, inclusive en sus propias palabras, y me dejó impresionado porque comentó que él prefería que su hija saliera embarazada a que se cuidara. Le dije, pues que no solamente protege un embarazo, protege enfermedades de transmisión sexual que en aquellas ocasiones pues, pueden ser mortales, ¿verdad? Bajo esas circunstancias, cuando invité a los padres a la clase, y los padres, pues como que a veces, y me incluyo porque soy padre, o sea, pues no sabemos el alcance y el conocimiento que tienen los hijos ya a ese nivel, ¿no? Entonces yo organicé, dije, antes de empezar la plática, puse papelitos y se los repartí, le dije, quiero que me escriban sus dudas sin escribirme sus nombres, ¿no? Entonces, y lo arrugan y lo echan en esta cajita, y ya, pues vinieron todos los papelitos, hasta eran más papelitos que alumnos, ¿no? Algunos se... Y cuando empecé a leer las preguntas, padres y maestros se quedaron así, oh my God, o sea, pero aparte de lo que preguntaban, o sí. sea, el error en que estaban, o sea, el error gravísimo en que estaban y seguían viviendo. Bajo esas circunstancias, ¿tú qué piensas? Sí, claro. Los tabús sobre el tema. Sí, Hay temas de interés común que no debe prevalecer las creencias, los tabús ni la religión. sí, Sí, para educar a la población tenemos que ser muy objetivos porque el problema lo tenemos encima y tenemos que darle solución. sí, Entonces nos estamos encontrando que si ya los jóvenes tienen relaciones escondidas o aunque el papá crea o no en tal religión o algo, pues tenemos que enfrentar ya todos con objetividad el tema. bien, Y el tema es principalmente de todos los problemas fundamentales de nuestro país, es la educación. Y la educación no es matemáticas y biología, es la educación integral de lo que es un sujeto. Y entre la educación es estos temas. A ti te tienen que educar porque tú no estás con la madurez suficiente para enfrentarte a la paternidad o a la maternidad. Pero a lo mejor tú ya decidiste tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué vas a hacer y cómo, a qué te vas a enfrentar? Entonces, si más allá de temas religiosos, tenemos que crear conciencia de lo que le está pasando a los jóvenes, de lo que ahorita es necesario y de cómo podemos afrontar para que ellos tomen decisiones correctas. No estoy diciendo que les den permiso de tener relaciones porque finalmente lo están haciendo y es de los índices, ¿no? De embarazos, claro. pero hay que llevar de la mano, hay que encaminarlos, hay que capacitarlos, hay que enseñarlos a ellos a cuidarse, a tomar decisiones correctas, a empoderar a las niñas. A lo mejor vas a ser una contadora, vas a ser una diputada, científica, yo qué sé, lo que ellos quieran. A lo mejor un hombre, todavía no tienes la madurez para ser papá, Claro,
pero hay que tocarlo con objetividad y llevarlo, porque nada nos lleva a las creencias o a los tabús si todo esto no nos está funcionando. Definitivamente. Fíjate que, no sé qué opinión tengas, pero por ejemplo, cuando mis hijas estaban en la secundaria, en cierto momento les daban un muñeco que traía, no sé si una cuestión traía sensores y computadoras y era un niño. Sí, Y pues obviamente se fastidiaban porque a 1, 2, 3 de la mañana estaba llorando el condenado chamaco, tenía que, y ya mi hija, no papá, ya no aguanto, bueno, eso es una, y me da el otro día después, semanas más adelante, me dice mi hija, no, es que algunos compañeros hasta se les murieron los niños. sí, pues claro, la responsabilidad. Digo, No no, están pues, preparados. me imagino, pues, o sea, no, si nosotros aquí, no, o sea, y no le ayunamos, o sea, no, o sea, Sí, claro. es tu responsabilidad, el bebé aunque sea un muñeco, pues es un bebé, y tienes que levantar y tienes que atenderlo bien, y si lloraba y todo, y ya si lo acariciaba, ya no lloraba, pero, ¿tú qué piensas de esas tipo de mecanismos para empezar a orientar sobre todo a los padres y a los adolescentes? Sabes que a mí me gusta mucho un tema de los centros de rehabilitación para Sí, ello. Los hacen cuidar una planta o un animal. bien, O sea, es un ser ya vivo, pero sin sí, llegar a un ser humano, ¿no? ok, Para generar responsabilidad y conciencia. ok, Entonces, tenemos que generar responsabilidad y conciencia en nuestros hijos cierto, y no lo estamos generando. Porque ellos ya se están brincando etapas sin ser conscientes ni ser responsables, y así ese es el es, reto. Entonces, primero lo tienes que hacer responsable y cuando él sea consciente y responsable, te aseguro que no va a querer tener un reto como ese, ¿no? así es. Y de ahí debemos empezar. Y fíjate lo que es bien importante, por lo regular, no sé qué porcentaje, ignoro la cifra ahorita, de que las mujeres adolescentes embarazadas, la mayoría viene de padres que se embarazaron adolescentes, siendo adolescentes. Pues a lo mejor bueno, sí puede ser, claro. Sí, Es generacional, tú sabes, la educación. bien, Y hay que romper con tabús, ¿no? De que, pues mi mamá salió embarazada, yo también no. O sea, ella se enfrentó a retos claro, ella se brincó etapas, a lo mejor le fue más difícil ok, el conseguir, tú no lo hagas. Pero hay que hacerlo consciente, vuelvo a lo mismo, para sí, que no se repita. Y una conciencia libre, sana, auténtica, no sin tabúes, sin religiones, sin que los estén presionando, de todos modos están tomando la decisión. claro. O sea, no hay, vaya, que alejarlos, hay que acercarlos y documentarlos, de hacerlos responsables y conscientes. Ah, Mencionaste algo, el empoderamiento de la mujer. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de género. Y actualmente los géneros, pues está bien, yo me agrada el empoderamiento de la mujer. Pero hay algo que me hace ruido. Por ejemplo, adolescentes embarazadas. O sea, porque la única que se puede embarazar es la mujer. ¿Y sí, dónde está la responsabilidad del hombre? ¿Por qué no también estás embarazada? O sea, están están, embarazados. O sea, yo me claro, acuerdo cuando es mi de esposa estaba dos, embarazada, o sea, estamos embarazados. Yo no decía, ellos están embarazados. No, estamos embarazados. así es. Porque no te creas, no sé qué pase, pero sí, yo también tuve medios síntomas ahí. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué no hay hacer lo contrario? El empoderamiento, o sea, no sé si se puede llamar empoderamiento o pasarle esta fea también al género masculino. Oye, Sí, tú claro. embarazaste a la muchacha, no fue ella sola se embarazó. Y es que el empoderamiento se malinterpreta. Exacto. El empoderamiento es hacer sentir segura a una mujer, más Bien. no pasarle la responsabilidad que tiene el hombre, ¿eh? Porque la correcto. responsabilidad del hombre la tiene, nadie se la quita. Pero se hace a un lado. Sí, desgraciadamente con las leyes es como se han tenido que acercar otra vez. Es Ah, y entonces volvemos a lo mismo, la educación. sí, Sí, porque por años fue el machismo. Años fue si el hombre actuaba así no había problema, o que tiene que se volviera a casar, no importa, o nadie va a decir nada. Fue una cultura terrible, porque la mujer era la que pasaba por esta situación sola, y a ella sí se le señalaba, y a ella sí se le... a ver, vamos a ver, hablaste de algo del machismo. Yo en pláticas que he tenido y nunca lo he comentado, yo siempre he dicho, y no es una cuestión pero ya peyorativa ni contra las mujeres, pero siempre he dicho que el machismo lo lleva la mujer, o sea, lo determina la mujer y no el hombre. ¿Por qué? Muy simple.
yo les he preguntado a personas, oiga, ¿usted tiene familiares o hijos o sobrinos hombres? Sí. ¿Y qué pasa cuando ese hombre sale con una, dos, tres muchachas y al contrario, en lugar de regañarlo, lo festejan? Así es, A ver, pero que lo haga la muchacha, uy, no, no la bajan de ya sabes qué, ¿no? O sea, hay así como que, es, y a veces yo he sentido que la mujer es la propia mujer es la que fomenta, fomenta y da sobre la propia mujer. O así sea, es, o sabes qué, una mujer que agarre y el hombre se enamora de ella porque sabe con minifalda y le gustan sus piernas. El día que se casan, no, ya no uses minifalda. Y ella deja de usar minifaldas. Oye, pues si eso fue lo que le encantó a él, eso fue lo que le agradó. Entonces, ¿qué pasa ahí? O por último, lo clásico, ¿no? Es que yo quiero una mujer virgen. O sea, ¿cómo vas a exigir algo que tú no puedes otorgar? Tú eres virgen, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres exigir algo que no puedes otorgar? Digo, hablando de géneros y ya de los tiempos actuales, que por así eso a lo es. mejor yo entiendo, está malentendido el empoderamiento de la mujer. No sé qué piensas con lo que acabo de decir, si estás de acuerdo o en desacuerdo. Estoy de acuerdo en el aspecto que se debe empoderar de una manera sana Bien, para no quitarle las obligaciones bien, ni los privilegios a los hombres, porque es un privilegio que el hombre se eduque y que construya sociedades, ¿eh? claro, O sea, y de ese y eso es eso es otro reto social. Llevar de la mano a los hombres y decir, o sea, todo esto, como te lo platicaron, no era, es esto y es padrísimo, así es como debemos de construir las sociedades, ¿no? Ambos. así es, o sea, en pareja, en común. Sí, Bueno, si me lo permite, licenciada, estamos en tiempo de irnos a unos breves y cortos comerciales. ¿Te parece bien si vamos y regresamos enseguida? claro. Bien, regresamos, querido teleauditorio. Esto, si me lo permite, licenciada, vamos a la llamada de nuestro amable teleauditorio. Eh, Luis Armando Ricardes nos manda a saludar. Julio Aguirre desde Kansas, ¿verdad? Martín Sánchez, que semana con semana nos sigue. Aarón Peralta desde Querétaro. Lisi Mata, así mismo Cielo Azul, gracias por vernos. Ernestina Aguilar desde Mérida, Yucatán. Javier Valerio, Susana Valerio, Guadalupe Ríos, favor, a Edna Cruz, a Ara Orb, Miriam Carmona. Asimismo, tenemos eh, ay, al maestro Norberto Miguel, un saludo. Julio Aguirre, ya lo comenté, desde de Kansas. Claudia Cecilia Morales, y bueno, un grupo de gente importante. Y pues gracias por sintonizarnos y por vernos. Continuamos con la plática con la licenciada Damayanti Acosta. Muy bien, licenciada. Hasta ahorita, yo la siguiente pregunta le enfocaría a la cuestión gubernamental. ¿Cuál sería la necesidad de este gobierno de contar con el apoyo de las OSC? Pues es básica. Un gobierno no puede ser democrático sin las OSC. Bien, Para que un gobierno sea democrático las necesita, bien, porque son organismos que siempre han coadyuvado y sí, siempre han estado ahí, inclusive han impulsado reformas, bien, ¿sí? Como la ley general de víctimas, bien, la impulsaron ellas, ok, o la ley anticorrupción, bien, ¿sí? Entonces es fundamental que estén ellas en todos los gobiernos, ok. o cualquier gobierno que se quiera ser democrático y legítimo en sus decisiones las necesita. A lo mejor te hago una pregunta un poquito álgida. ¿Crees que haga falta ahorita algo para que las OSC funcionen? Yo sé que funcionan muy bien, pero para que tengan un buen funcionamiento, pero sobre todo un impacto adecuado en las diferentes instituciones que tenemos y los diferentes programas que tenemos. ¿Crees que tú, para tu modo de ver, qué es lo que faltaría? ¿Qué hace falta hacer para hacer crecer estas OSC? La vinculación. Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto. Bien,
No digo que todos, pero en estos cambios de gobierno tan repentinos o que entran y se van es funcionarios públicos, Bien, estamos en la curva del aprendizaje muy bien, y muchas veces esa curva del aprendizaje no terminan de entender bien, todo más. Entonces sí necesitamos a funcionarios públicos que sepan qué es, cómo funciona el gobierno, pero todo, bien, y las organizaciones de la sociedad civil para que sean vinculantes. ok, Sí, si necesitamos organizaciones de la sociedad civil en la Universidad Autónoma de Chihuahua, si muy bien, necesitamos organizaciones en el IE, si necesitamos organizaciones en el Ichimujer, que hay varias. bien, Entonces, en cada organismo se necesitan OSC, dependiendo del giro, las necesidades, el objeto social que manejen, bien. pero sí son necesarias en Ah, todos los organismos. ahora bien, César, regresándome a un punto muy importante que lo hablamos al principio, pero ahorita me está haciendo, me está sonando. Hacen muchas actividades la OSC. Sí, ¿De dónde adquieren los recursos? ok. Muchas de ellas son de fundaciones, Bien, organismos nacionales e internacionales y bien, algunos gubernamentales. Pero hay organizaciones que ahorita no están operando con ningún recurso de gobierno, ¿eh? O bien. sea, no son todas. Pero hay, a ver, porque me decías que no era, era una tercera, no era ni privado ni público. Sí, el tercer sector. Entonces, pero sí hay recursos privados entonces ahí. Sí, de hecho, las empresas donan Bien, y ellas les dan un recibo deducible de impuestos. Por eso ellas es tan importante que estén en regla, que sean donatarias autorizadas. muy bien. Sí, Por ejemplo, ¿qué piensas de los bancos de comida? pues son indispensables. ¿Crees que se esté llevando a cabo actualmente? Porque tengo entendido que actualmente entró en vigor una ley que les prohíbe a los, ves que los supermercados en lugar de dar lo barato, lo dejaban echar a perder pues los alimentos y Sí, obviamente si a uno, uy, pero actualmente hay una ley y qué bueno, la celebro, ¿ah? Que que dice que no puede, que si ese alimento no se vendió en X tiempo antes de echarse a perder, lo tienen que donar o lo tienen que regalar. ¿Qué piensas al respecto? ¿Y qué se puede hacer ahí para...? Porque yo no he visto que alguien llegue y regule, porque todavía llego al supermercado y veo alimentos ya que están en ya casi casi un precio excesivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace falta o no se está llevando a cabo? ¿Qué pasa? Tú que estás más en ese ambiente que... el desconocimiento. Sabes que nosotros hace años hacíamos la alianza directamente organismos OSC, gobierno y al super Sí, Soriana, sí, pero era una alianza pues temporal, ¿no? bien, Si se va el funcionario público ok, y quiere trabajar o no quiere trabajar, pues se deshacen esas alianzas. es correcto. Pero si hay que llevarlo a protocolizar o a legislarlo para que ya Sí, se quede, pase de gobierno que sea y haya una continuidad en ello. muy Sí hay bien, que crear una sociedad, una sociedad responsable, un empresariado responsable muy bien, que coadyuve, porque hay muchas casas hogar que viven al día, asilos de adulto mayor, incluso hay muchos comedores, ok. ¿sí? Que viven al día, a lo mejor el día de mañana no saben si van a tener para alimentar y sí es muy importante eso. Por ejemplo, uno de los proyectos que se mencionaba, ¿no? Ahora con los famosos challenge, ¿no? Que empezó con una burrada, le digo yo, pero actualmente pues están poniendo las pilas y que se ponen a limpiar playas, se ponen a limpiar esto. ¿Qué se podría hacer ahí en este aspecto? Ahí De las de las organizaciones, organizaciones. muchísimas cosas. Pueden irle a leer a una casa hogar, pueden ir a pintar un asilo una casa de adulto mayor, asilo de ancianos ya no se dice, es adulto Claro, mayor. adulto mayor, es Sí, correcto. ir a Bien, pintarlos, reparar las bien, cosas que necesiten, ir a donar ropa, juguetes, muebles que ya no necesiten, ir a donar tiempo, algo, a lo mejor los jóvenes universitarios que en sus temporadas de verano, los que sean contadores, pues sus servicios contables, los sí. tecnológicos, pues su informática, y hay mucho trabajo en las organizaciones civiles para hacer. Por ejemplo, un médico como yo sabe que pues vengo a dar alguien necesita consulta. Exacto, ¿no? Pues si hay 100 niños en una casa hogar, Claro, pues
cada 15 días vengo y les doy consulta gratuita. Y fíjate lo que es importante, los fenómenos a veces yo digo, la necesidad es la madre de todas las ciencias. Sí, Estoy en ese aspecto. Y lo otro es, por ejemplo, yo he visto gente que va en sus camionetas y hay gente pidiendo o sus coches sacan botes de agua, comidas, abrigos, playeras. ¿Y qué detonó esta conducta civil? Pues muy simple, o sea, los vecinos de Centroamérica que vinieron para pasar a Estados Unidos y obviamente pues se quedan sin recursos, tenían que pasar un largo tramo. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad que necesita ver no digo una desgracia, un fenómeno para empezar a actuar? ¿Cómo lo ves tú? ¿O cómo podemos detonar ese sentimiento, esa cultura sin necesidad de que haya algo que lo detone? necesitamos informar. Bien, Sí, es lo primero. Hay muchas organizaciones civiles, la sociedad no las conoce. es Sí, correcto. entonces el organismo que vincula a ellos es su obligación hacerlo. No lo están haciendo y no es a manera de crítica, es Claro. crítica Es constructiva, correcto, es una porque crítica tenemos constructiva. que hacerlas que se conozcan y las necesidades. Cuando yo tenía a mi cargo eso, lo Sí, que yo hacía es una nota en el periódico bien, de hablando de una de ellas para que la sociedad supiera, ok, vincular a jóvenes universitarios con ellas, bien, buscar medidas, es decir, si hay jóvenes que son problemas en las escuelas o que andan de rebeldes propios de su juventud, sí, bueno, ok, te reporto o no va a haber una sanción mayor, pero veas servicio social, labor social en alguna organización civil para que veas la necesidad, para que te hagas responsable de algo. Conjugar eso no se ha hecho y es algo, no, es algo muy necesario. fíjate que mencionaste una cosa bien importante, que en un país europeo, no recuerdo cuál, no sé si Noruega, en las casas del adulto mayor de allá de aquel país, por ejemplo, había estudiantes que no tenían casa, sí, que estaban en una universidad y no tenían casa. En este caso le decían, ¿sabes qué? Aquí te damos hogar, te damos comida, lo único que quiero que acompañes al adulto mayor y lo ayudes en lo que puedas, como tú dices, leerle, ayudarle a pararse, quizá platicar con él, y es bien importante, o sea, y realmente dio resultado, y es lo que tú dices, o sea, el dar a conocer esos aspectos. Eh, ¿Y qué pasa ahí cuando en este aspecto la sociedad a veces, déjame interpretar bien la pregunta, la sociedad no se da cuenta de esto, aun cuando tu labor dices el periódico, pero hay gente, ¿qué te gusta? Que no lee el periódico, que ve más televisión, telenovelas, los programas actuales que yo, pues, una cuestión personal, no estoy de acuerdo en algunos programas, pero bueno, la gente lo ve. Pero ¿ahí qué se podría hacer? Se puede, Pues se pueden hacer campañas de medios con escuela, gobierno, empresarios para que la sociedad vaya a empezar a crear una nueva sinergia. bien, Sabes que cuando están dentro de gobierno es gobierno hacia adentro, no gobierno hacia afuera, muy bien, ¿sí? Entonces en el día a día se van quedando esas cosas, esos detalles que son importantes porque tú haces tus propias prácticas y ahí está, dice que, no, pues yo estoy haciendo esto es sí, pero es importante empezar a vincular a la sociedad que no está dentro de gobierno, que a lo mejor de suma importancia a la sociedad en general, ¿no? sí, Pero que no está enterada de esto porque el día a día pues no le permite, ¿no? O sus actividades no, pero cómo vincular es lo importante a las escuelas, a los directivos, bueno, algunas escuelas tienen un giro de ayuda donde sí todas las conocemos, ¿no? Son las de origen, ¿puedo mencionar dos? sí, claro, Está la ESFER y está la sí, SAIE, ¿no? Que sí, están muy determinadas su objetivo es social y es de ayuda. Entonces ahí tenemos las brigadas, los que juntan las tapas para los refrescos para ir a donarlas a los niños con cáncer, y muchas actividades. Entonces yo creo que es buen momento en el contexto social que sí. tenemos de replicarlo, pero en todas las escuelas y en todos lados
tenemos que tocar ya bases para volver a reconstruir el tejido social. Definitivamente es bien importante. Por ejemplo, algo que se me ocurría, ¿no? Que llegara una persona al supermercado y ve que la fruta o la verdura ya está casi fenecer su productividad, y pues que ella hiciera la denuncia ante alguna asociación. Oiga, en tal lugar hay eso y pues siguen vendiéndola al mismo precio, o bajarle precio o donarla, ¿no? Porque creo que esta ley contempla ya temporalidad en los productos para poderlos, ya no poderlos vender. Esa es una realidad. Eh, Y eso que me estás diciendo ahorita se sí, me viene a la mente en las medicinas, ¿eh? Las medicinas, bien sabes tú que como médico no llega una, aunque no están caducas, pero ya no pueden estar a la venta o, ¿verdad? Y nosotros hacíamos alianzas, se bajaban a las organizaciones civiles, ¿sí? O sea, bueno, tal fecha todavía se puede usar. Aquí hay muchas gentes que los necesita. A lo mejor en una semana las vas a acomodar, las vas a abarrotar, ¿no? O sea, de que ya los usuarios vinieron por ellas y no las vas a tener ahí como cosa olvidada y que no se use. fíjate que mencionaste un punto bien importante. Yo hace algunos años, bueno, ya algunos años, me invitaron a participar en un tipo albergue, sí, allá por el sureste de la ciudad, y daba yo consultas, y pues la gente donaba medicamentos, y cuando yo entré a la farmacia que tenían, o sea, al cuarto que tenían, o sea, me quedé asombrado, o sea, la cantidad de medicamentos, pero diste en el clavo, o sea, nadie los había checado su caducidad, a qué grupo pertenecían, o sea, Claro. y cuando pues le dije a la señora, bueno, si me podía conseguir unos estudiantes, le digo unos 3 o 4 para empezar a armar esto. No, sí, doctor, y sí me los conseguí y empezamos a armar. Bueno, sin mentirte, había medicamentos oncológicos que en ese entonces costaban creo que como 20,000, 30,000 pesos. Ahí estaban, y 1 o 2 ya caducados. O sea, lo Exacto. peor del caso, decía yo, híjole, me sentía tan mal y tan impotente, decía yo, no es posible, hay gente que no tiene para comprarlo, y aquí o sea, lo vinieron a donar, quizás porque me decía la señora, es que a veces el paciente fallece y se les queda el medicamento y me los traen. Y sí estaba llena la farmacia. Obviamente había como un 15% de ese medicamento estaba caducado ya, ni, o sea, por años. Entonces, sí había medicamentos importantes, y es cierto lo que dices, la falta de conciencia de la gente. Yo les hago una pregunta, o sea, ¿cuánta gente en su casa no tiene medicamentos del sector salud? Así es. Todas, yo creo, Mm. ¿no? O sea, si no es un paracetamol, es una ranitidina, hasta antibióticos, caray. Entonces, pues, decirle a la gente, concientícense, o sea, ¿por qué? Porque de eso depende mucho que nuestro país salga adelante, ¿no? O sea, y hay algo bien importante, he visto que hay personas que son acumuladores, o sea, y no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo estoy en consulta, oiga, voy a salir de vacaciones, no me puedo dar por si me enfermo. Y yo de plano digo, señora, si se va a enfermar, va de vacaciones, se va pensando en enfermar, no vaya de vacaciones, o sea, va a disfrutar, no vaya pensando en, sea positivo, ¿no? Sí. Entonces, bajo esas circunstancias, digo, se pueden hacer planes. Y ahorita lo que mencionaste, algo bien importante, vinculación. Sé que hay algunos institutos y asociaciones que tienen una secretaría de vinculación. ¿Crees que estén adecuadamente funcionando, o sea, funcionando adecuadamente o haciendo bien el trabajo? ¿O se podría hacer algo mejor para eso? Se podría hacer algo mejor, Sí. definitivamente. Tú que estuviste ahí, ¿qué crees que pudiera hacer? Digo, vamos a hablar en general de cualquier institución o cualquier empresa. ¿Qué crees que se podría hacer mejor ahí? No, pues las alianzas definitivamente andan todos desarticulados, creo yo. Sí, A mí me habla mucho los indicadores, ¿no? Subió la violencia, bien, subió o sea, los embarazos en adolescentes. bien. Entonces, todo lo que es políticas sociales, no vamos bien. Y no es criticarlo, ¿no? Simplemente es tomar lo que hay, lo que ya se ha hecho bien y empezar a cambiar esto. Fíjate lo que dices, algo bien importante, la crítica. Y lo dices perfectamente, crítica constructiva. Yo sé que hay directores, hay presidentes que no aceptan una crítica, a pesar de que están mal en hecho. Y lo peor, que hay gente abajo de ellos que por el puesto, por no entrar en conflicto, no hacen la crítica constructiva cuando la deberían de hacer. Yo siempre, hay un dicho que dice, si prefiero
bueno, lo dijo Theodore Roosevelt, un expresidente de Estados Unidos. Si tengo que elegir entre la paz y lo que es correcto, prefiero elegir lo que es correcto, Así porque a es. veces lo que es correcto te cuesta la paz, te cuesta la tranquilidad, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, ¿por qué? Porque a veces los que están arriba, pues no tienen el oído necesario o no tienen el perfil o no tienen la cuestión de escuchar a los de abajo y decir, bueno, a lo mejor tienen razón, a lo mejor yo traigo una escuela, pero a lo mejor falta algo para aquí moverle que le funcione. Y la gente que tiene experiencia, a lo mejor, pues valdría la pena escucharlos y ver cómo se está programando toda esta situación de empatía hacia el programa o la empresa que queremos desempeñar. Esto, ahora bien, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo le hacen para que funcionen adecuadamente las OSC? Ya mencionaste muchas. ¿Algo más que nos quieras mencionar de cuáles serían las políticas que están funcionando adecuadamente? Pues básicamente ellos tienen un seguimiento, ¿no? Desde Sí, que se protocolizan como con un acta constitutiva bien, hasta que se vuelven donatarias autorizadas, bien, y todo el proceso que les lleva para conseguir esto es que administrativamente tienen que estar bien. Todas tienen contadores que tienen que rendir cuentas, sí, cada mes, mensualmente, tener informes, acceder a convocatorias y ser transparentes. Todas están dadas de alta en la página de bien. transparencia. Entonces, realmente que las que funcionan bien lo hacen muy bien. Digo, y la pregunta que te lo hago porque tú del 2006 al 2014 fuiste titular de vinculación de una ONG, actualmente OSC, o sea, organización no gubernamental o No, actualmente fui titular en gobierno. en gobierno. Yo era la que vinculaba a todas y era la Perfecto. encargada de crear estas A ver, estrategias. platícanos un poquito de esa historia. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue tu desempeño? ¿Qué viste? ¿Qué viste bien? Bueno, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo lo viste el panorama? Mire, el panorama es el mismo y no se ha acabado. Lejos de acabarse, creo que va en aumento, ¿no? Las necesidades de la población van en Bien, aumento. ¿Qué veo de ello? Mm, Se hicieron muchas alianzas que fortalecieron a la sociedad. correcto. En aquel momento, en aquellos tiempos también se era una horda de violencia, un año tal vez Claro, golpeó fuerte la violencia. Creo que sí estaba abierto, al menos yo tuve la apertura de que se me dejara hacer alianzas o empezar a voltear a ver a los actores sociales para empezar a hacer mesas de trabajo y cómo íbamos a hacer eso, ¿no? por ejemplo, ¿con quiénes? Centros de adicciones. Perfecto, Yo hablo mucho de ellos porque las adicciones van es correcto, en es aumento, cierto, y es terrible que lo dejen. Si van en aumento no se va a acabar la violencia. Tú lo sabes como es médico, una correcto. persona que es adicta pues va a robar, no todos son pasivos. Entonces es una cadena de y a lo mejor el que no tenga para comprar la droga son los que roban, secuestran, etcétera, se meten a vender y es una cadena de Es un círculo vicioso, Ujú, ujú. desgraciadamente, ¿verdad? O sea, está el que la vende, el que la consume, el que la transporta, el que la produce y es un círculo vicioso. Y lo que tú dices es muy cierto, los titulares de vinculación lo que deben hacer es un círculo virtuoso, o sea, Así es. verificar efectivamente qué tanto es elocuente una droga. Por ejemplo, en el caso de la marihuana actualmente, que está en debate, bueno, que no está en debate, pero sigue en debate todavía, ¿no? Si es medicinal, de uso lúdico, y mucha gente dice, no, es que no es adictiva, claro, o sea, depende de cada persona, definitivamente eso es una realidad. Y la otra situación, o sea, volvemos a enfocarnos en la otra cuestión, la escuela, Claro, tú no puedes tener una sociedad tomando pasos agigantados cuando la educación claro, estamos en pañales, o sea, cierto, estamos en el paso uno y ya te quieres ir al 10. Primero tener una sociedad responsable, documentada, estudiada, capacitada para tomar decisiones, porque sí, en Estados Unidos hablan mucho de la marihuana, sí, pero allá la sociedad tiene otra dinámica. A lo mejor una persona que fuma ya puede trabajar en su negocio 12 horas.
Y aquí a lo mejor una persona que lo hace a lo mejor no está preparada para ello. Tenemos que educar, ¿sí? Capacitar en todos los sentidos a nuestra sociedad e inculcarles la responsabilidad, porque creo que la responsabilidad es nuestra salvación como país, Cierto. porque a todo lo que nos enfrentamos es la parte de la no responsabilidad. Los juzgados están llenos de gente no responsable, el sector salud está lleno de gente que a lo mejor no previene enfermedades, y no es una crítica mala. Estoy diciendo que no tenemos la cultura de la prevención, Es correcto, y estás en lo cierto. O sea, sí, o sea, necesitamos educar, pero una educación real, crítica, constructiva, analítica, que nos haga conscientes. Pero ese nivel de educación te va a llevar a que no van a querer cualquier gobierno, no van a querer cualquier sector salud, no van a llevar cualquier escuela. Entonces todo va de la mano a que tenemos que ser mejores y tener mejores instituciones, mejores ciudadanos, mejor país. Si no es tan simple como ya, esta ley voy a legalizar la marihuana. No, no, no es tan simple, es toda claro, una estructura de país el que tenemos que cambiar que de cambiar. mentes, de conciencia, si yo lo digo concientizar, ¿verdad? Ujú. En ese aspecto. Eh, Ahora bien, ¿crees que actualmente nos haga falta alguna estrategia para poder disminuir los índices de violencia? Digo, estoy hablando de todas estas instituciones, la OCC, para disminuir, por ejemplo, lo que mencionaste, lo que te preocupa más, la violencia que actualmente se está desbordando. Pues mira, ahora acaban de finalmente la alerta de género y es una Bien, realidad exacto, fuera las organizaciones de la sociedad civil, es correcto. ¿sí? Las que presionan, presionan, presionan y finalmente ayudan a que esto suceda, porque de nada nos sirve vendarnos los ojos y decir no está pasando, no, sí está pasando y va en aumento y Claro, nos está afectando a todos. Entonces sí tenemos que formar alianzas y hacia dónde vamos y qué queremos, cuál es el objetivo que perseguimos, ¿no? Y todas de la mano, porque esto ya no es, nos dividen los colores o nos dividen los intereses, ideología sobre todo. y nos tienen que unir el bien común, porque todos estamos aquí y lo estamos padeciendo. Entonces los feminicidios a la alza, los embarazos a la alza, las adicciones a la alza. Entonces, Y fíjate lo que es importante, y lo decía Gandhi, y aquí está sucediendo al revés, ¿no? Aquí alzamos la voz y no tratamos de elevar las conciencias de las personas, ¿no? O sea, así es. es bien importante, o sea, nomás levantamos la voz y como tú dices, vemos situaciones personales, no el bien común para todos. Eh, entonces, bajo las circunstancias, yo considero que deberíamos de cambiar un poquito el chip, ¿no? O sea, el chip en cuanto a, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Ya no en la sociedad, ni en nosotros mismos, ver, bueno, ¿en qué estoy mal? O sea, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha tocado un día que vamos tarde al trabajo, a algún lugar y nos toca el tráfico y te quieres meter y, Sí, y caemos en el juego, caemos en el juego. Y si diariamente no nos miramos al espejo y nos levantamos y, oye, con calma, o sea, si se atraviesan con calma. Yo te lo juro, salgo casi una hora antes de llegar a mi trabajo, llego bien tempranito. Porque si salgo 10 minutos más tarde, ya me agarró el tráfico y ahí voy desesperado. Ahora, hasta me reclaman, oye, ¿por qué llegas tan temprano a tu trabajo? O sea, llego media hora antes y empiezo. Ay, no, pues es que pues, realmente para evitarme ese enojo, esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Ahora actualmente con la cuestión de que de repente nosotros nos enfocamos mucho a que ya no queremos hacer nada. O sea, hasta la tortilla usamos el carro para ir, ¿no? O sea, vámonos caminando. Yo a veces por cuestión digo, pues vamos a usar el Vivebus, o sea, me queda de camino y créeme que sí, mucha gente lo critica y todo, pero yo lo he disfrutado, o sea, porque un autobús que trae clima y toda esa situación, o sea, dices tú, bueno, o sea, hay que verle lo positivo y desgraciadamente le vemos siempre lo negativo a las cosas. Es una realidad, no ser negativos, sino ser positivos ante la adversidad. Muy bien, licenciada. Ya sabemos que el tiempo Cronos nos come, sí. perdón, el dios Cronos nos come, el tiempo nos come. ¿Algo más que desees agregar
al respecto? No, pues yo creo que la conciencia social, tenemos Bien. que volvernos a organizar, Bien, ver todos el bien común, bien, ser muy críticos a la hora de, vaya la redundancia de criticar, hay que hacerla constructiva claro, y siempre poniendo todo lo que esté de nuestra parte por cambiar, bien, ¿no? Porque agarran y critican y critican y critican y no han construido nunca, ni se han levantado siquiera a ayudar ni al vecino. es correcto, Entonces vamos a empezar por ayudar bien, y luego ya vamos a criticar, vamos a organizarnos por el bien común porque ya nos rebasó todos los problemas sociales. bien. Ahora bien, licenciada, la gente, mi teleauditorio, para que sepa dónde se puede acercar para saber más o a qué dependencia de una OCC y que pudieran ser partícipes de ella. Si se quieren constituir, Sí, el organismo que vincula y las constituye se llama la Junta de Asistencia Social Privada de bien. Gobierno del A Estado. ver, Junta de Asistencia Social Privada. Social Privada. Ok, Sí. ¿dónde está esa Junta de Asistencia? Pues depende de la Secretaría de Fomento Social, Ok, de Desarrollo ya depende actualmente. de la Secretaría de Desarrollo Social. Muy bien. Si quieren hacerla por la vía gubernamental, Ok, si lo quieren hacer por la vía particular, pues está el Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil que está adentro del Tecnológico de Monterrey. bien, Sí, y ahí los ayudan también con su proceso. Entonces perfecto. es desde dos instancias, la ¿Y cuántas gubernamental y la personas privada. deberían de ser? ¿No tienen que tener alguna cuestión de monetaria, económica? No pueden, a partir de 3 personas, bueno, la ideal son 5 en el consejo, que es presidente, secretario, tesorero y 2 vocales, quienes Bien. forman una asociación ya para protocolar un acta constitutiva. Muy bien, Sí. me parece perfecto. Licenciada, pues no me resta más que agradecerte la visita y que te molesté en 2 ocasiones. De veras, mil gracias, de veras, y de veras espero contar que no sea la primera vez, espero contar contigo nuevamente. Y a mi querido teleauditorio, pues ya saben, una sincera disculpa por lo de la semana pasada y sin nada más que agregar, que pasen bonita noche y nos vemos el próximo martes aquí en el Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos por Red Producciones. Recuerden que terminando de aquí de Facebook, estamos también en la página de YouTube y ya por Instagram también estamos. Hasta luego y que pasen bonita noche.